Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este nuevo video tutorial de su curso PCIN. Bueno, en este caso ya nos introducimos un poco a el último tema de este curso, que son arreglos, pero arreglos bidimensionales. Ya hemos visto lo que son arreglos unidimensionales, los que normalmente conocemos como vectores y que pueden almacenar diferentes tipos de datos de forma horizontal. Bueno, en este caso vamos a ver lo que son arreglos bidimensionales, lo que conocemos normalmente o lo que se denomina como matriz. En este caso, este tipo de arreglo se divide en columnas verticalmente y en filas horizontalmente. Recordemos que estos arreglos de igual manera tienen sus posiciones para almacenar los datos. En este caso tenemos un arreglo de 6 por 6, es un arreglo cuadrado y dentro de él se contienen diferentes datos. En este caso lo tenemos vacío, pero dentro de él ubicamos sus coordenadas, es decir, las coordenadas son la intersección de la columna seguido de la intersección de la fila, es decir, en este caso en la posición 0 sería 0,0, que el primer dígito se refiere a la fila y el segundo dígito a la columna, es decir, a la fila 0, columna 1 y así sucesivamente. Acá por último tenemos la fila quinta con la columna quinta. En este caso pues vendría siendo la posición 6 porque comienza desde 0. Bueno, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la declaración de un arreglo bidimensional o matriz. Sencillamente es lo mismo que los arreglos unidimensionales, con la condición de que primero que todo no va a ser de una sola dimensión. En este caso van a ser de dos dimensiones y el nombre lo podemos declarar como nosotros queramos. Puede ser matriz o simplemente puede ser cualquier otro nombre que nosotros queramos darle. Por ejemplo, ya hemos visto las variables, también podemos denominarlo como arreglo si nosotros queremos, etcétera. Son muchos nombres que nosotros le podemos colocar en este caso. Y ahora, dentro del tamaño tenemos que, primero que todo, y debemos de tener esto muy en claro, es que en primer lugar va la fila y en segundo lugar la columna. ¿Por qué esto así? Porque primero empezamos desde la parte horizontal, enmarcando las partes verticales, es decir, comienza desde una parte horizontal, digámoslo así, en secuencia con las columnas. Es decir, comienza así por este lado, luego comienza así hasta que termina en este lado. Ahora bien, ¿cómo podemos manejar una matriz? La matriz la manejamos mediante ciclos anidados. Esto quiere decir que debemos, para una parte, digamos para el primer ciclo, debemos manejar lo que son las filas y en el segundo ciclo lo que son las columnas. Por eso, para i, o sea, desde una variable i que va a ser una variable contadora hasta el número de filas o desde el inicio de una fila, es decir, desde el 0 en este caso, hasta f en este caso va a ser hasta 5. Bueno, posteriormente manejamos con otra variable diferente, manejamos lo que son las columnas y así sucesivamente. Para poder llenar una matriz, sencillamente colocamos primero la fila con su respectiva variable y la columna. Dentro de la asignación podemos colocar, por ejemplo, azar, como ya hemos visto en videos anteriores, y un rango de 100. En este caso, esa es la asignación que se le puede dar a estas variables, a este tipo de variables, para llenar una matriz. Entonces, asignación y así sucesivamente. Luego, para mostrar esta matriz, esta matriz, sencillamente manejamos los mismos ciclos, pero en este caso vamos a mostrar la matriz que está llenada. ¿Cuál es la matriz llenada? Pues esta. Ahora bien, vamos a pasar a lo que tiene que ver ya con la parte, la parte del curso fuerte, que es resolver los problemas
que pues nos han venido solicitando por nuestro canal de YouTube y algunos problemas que he desarrollado en sí en la carrera de ingeniería de sistemas. Bueno, empecemos. Ok amigos, ya aquí dentro del programa, disculpen, dentro del programa PCIN vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice que crear una matriz, y llenarla, por ejemplo, llenarla con los números que el usuario desee. Punto. Pero digamos que el usuario quiere sumar todos los números de la columna. En este caso digamos que vaya a ser la columna 1. Ok, bueno, como ya hemos visto, para declarar la matriz empezamos por leer el enunciado. Entonces crear una matriz, llenarla con números que el usuario desee. Pues eso lo podemos hacer mediante las filas y las columnas, pero en este caso necesitamos sumar todos los elementos de la columna 1, es decir, debo declarar una variable acumuladora. Entonces vamos a declararla como acun que valga 0, que parta desde el 0. Ahora vamos a mostrar un mensaje que diga que digite el tamaño de las filas. Es muy importante esto porque yo necesito llenar la matriz con los números que el usuario desee. En este caso vamos a leer las filas. Ahora, mostrar otro mensaje. Recordemos que aparte de las filas debo manejar columnas, entonces digite el tamaño de las columnas. Ok, entonces mostrar, y voy a manejarlo mediante una variable c, que me va a indicar que son columnas. Ahora, la dimensión. La dimensión es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque aquí depende el tamaño de nuestra matriz. Entonces en nombre pues vamos a colocar matriz, y dentro de tamaño vamos a colocar f, c, porque yo tengo primero que todo las filas y las columnas. Es decir, va a ser una matriz que el usuario va a dimensionar. Ahora, como ya hemos visto, esto lo debemos manejar mediante ciclos anidados. Para este caso va a ser para que valga 0 hasta f. Entonces con esto yo voy a hacer, no voy a colocar con paso porque yo ya entiendo que va a ser de incremento más 1. Ahora, aquí voy a tener algo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo desde un valor 0, debo de restar. Entonces para yo restar coloco menos 1 porque me va a ir, este ciclo me va a ir contando hasta un valor f menos 1 porque yo comienzo desde el 0. Ahora, para una variable j, recordemos que debe ser una variable diferente que parta desde 0 hasta c menos 1 a 0. Entonces ya con esto tengo mi ciclo anidado para manejar lo que son filas y lo que son columnas. Ahora, yo necesito llenar esta matriz con números que el usuario desee. Sencillamente voy a mostrar un mensaje que me diga que escribe el número en la fila. En este caso va a ser la fila i, porque yo estoy manejando la fila con una variable i, y la columna va a ser con una variable j. Ok, ya con esto voy a leer lo que es la fila y la columna en dicha coordenada o en dicha posición. Ahora voy a leer, ¿qué voy a leer? Pues voy a leer un número. En este caso voy a declararlo con una variable num. Posteriormente, como yo necesito llenar esa matriz, primero que todo yo debo de decir que la matriz ij, en este caso va a ser i, j, porque son las variables que yo tengo aquí, que son variables contadoras, va a ser igual al número. ¿Por qué? Porque esta matriz yo la debo llenar a partir de los números que el usuario me vaya digitando. Entonces por eso esta matriz ij va a ser igual a num. Es decir, cada vez que se ejecute este ciclo me va a llenar
respectiva fila, respectiva columna. Ok, ahora yo debo de sumar todos los elementos de la columna 1, como me lo dice en el enunciado. Entonces, en este caso, vamos a declarar la variable acumuladora, pero en este caso la vamos a declarar fuera del segundo ciclo, o sea, del ciclo interno. ¿Por qué? Porque yo voy a sumar lo que tiene que ver con todo esto. Entonces no lo puedo colocar acá porque sencillamente me iría a sumar lo que tendría dentro del primer ciclo. Entonces para esto declaro la variable acun, que ya partió desde un valor 0 y va a ser igual a acun más que, pues más la matriz y coma, y como yo necesito simplemente sumar la primera columna, entonces voy a declararla con el número 1. En este caso, cada vez que se vaya cumpliendo el ciclo, me va a sumar cada elemento de la columna 1. Ok, ahora yo lo que necesito es mostrar la matriz y después mostrar lo que tiene que ver con su respectiva suma. Sencillamente vamos a escribir que para y que va manejando lo que son las filas hasta una variable f menos 1, porque recordemos que cuando empieza desde 0 debemos restarle 1 a 0. Ahora para una variable j que me va manejando lo que son las columnas hasta c menos 1 a 0. En este caso voy a mostrar mi matriz. Entonces, ¿qué voy a mostrar? Pues la matriz llenada y coma j. Bueno, esto es muy sencillo. Recordemos que el mismo nombre que yo tengo acá es el que voy a colocar acá y acá, o si no me va a arrojar un error. Ahora, lo que yo necesito mostrar es la suma de todos los elementos de la columna 1. Entonces voy a mostrar un mensaje que me diga que la suma de la columna, bueno, de la suma de todos los elementos de la columna 1 son, o sí son. Entonces vamos a escribir que esto va a ser igual a acun. ¿Por qué? Porque es mi variable acumuladora que me va contando cada elemento y me lo va sumando dentro de la columna 1 de nuestra matriz. Bueno, compañeros, creo que esto ha sido todo por hoy. Vamos a ejecutar, pero primero vamos a ver nuestro diagrama de flujo. Y como podemos ver, es una matriz que me va a manejar filas y columnas y me va a leer números que el usuario digite y me va a mostrar la suma de la primera columna. Vamos a probarlo y nos dice que digite el tamaño de las filas. Entonces va a ser una matriz de 2. Bueno, acá me arroja un error porque yo debo de, bueno, oprimí 2 veces enter. Entonces va a ser un tamaño de 2. Y pues acá yo no debo mostrar esto. Entonces el error resulta que está acá. Entonces yo debo leer C. Entonces es lo que debemos hacer. Leemos C. Ese fue el error que tuve, no me percaté. Entonces vamos a leer C. Vamos a escribir que es 2 y 2. Vamos a editar el número en este caso. Entonces para esto va a ser igual a, escribe el número en la fila 0. En la fila 0, columna 0. Entonces va a ser el 2. Y me dice que el subíndice está fuera de rango. Entonces vamos a probarlo nuevamente. Entonces vamos aquí, opciones de lenguaje, personalizar, utilizar base en cadena 0. Recordemos que es muy importante configurar nuestro PCIN cuando estemos trabajando en base 0. Ok, ahorita sí creo que nos va a funcionar. Entonces 3. Ahora vamos a llenar esto con números que el usuario desee. Ok, bueno, entonces nos mostró nuestra matriz y la suma de todos los elementos de la columna 1 pues 14. Vamos a verificar si es correcto. Entonces columna 1, entonces en este caso tenemos 2 y 6, pues son 8. 2 y 6 son 8, vamos en 8. Y 6 pues son, y más 2 son 10, más 4 son 14. Y como podemos ver, nuestro algoritmo no funciona perfectamente.
Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video tutorial. Disculpen el error acá en este caso, pues no me percaté muy bien, pero de todas maneras ya lo corregí. Bueno, hasta una próxima.